¿Sabías que más del 60% del desgaste del motor ocurre en los primeros segundos después de encenderlo? No es una exageración ni un dato decorativo. Esos pocos instantes, que muchos pasan por alto, son los que deciden si tu motor va a durar apenas 100,000 kilómetros, o si puede superar tranquilamente los 500,000. La mayoría de los motores no mueren en la autopista ni por ir algo rápido, sino por pequeños errores que se repiten cada mañana al arrancar el coche sin pensar. Lo que haces en esos primeros 30 segundos marca la diferencia entre un coche que envejece rápido y uno que se mantiene fuerte durante años. El problema es que casi nadie es consciente de ello. Muchos conductores maltratan su coche sin saberlo, y luego se sorprenden cuando llegan las reparaciones caras. Motores que pierden compresión, baterías que se agotan antes de tiempo, catalizadores arruinados, sistemas eléctricos llenos de fallos misteriosos. Si le está gustando este contenido, le invito a suscribirse. Hoy vamos a ponerle orden a todo eso. Voy a mostrarte los 23 errores más comunes al arrancar un coche que, poco a poco, están destruyendo tu motor y acortando la vida útil de tu vehículo. Algunos son muy evidentes, pero otros te van a sorprender, porque parecen detalles sin importancia, y sin embargo tienen consecuencias enormes. Y mucho ojo con el último de la lista, porque es el que más daño causa y al mismo tiempo, el que casi nadie sospecha. Puede ser la diferencia entre tener un coche confiable durante años o quedarte tirado en el peor momento. Error 23. Arrancar el coche con los accesorios encendidos. Este error es tan común que casi todos lo hemos cometido alguna vez sin darnos cuenta. Dejar la radio, las luces, el aire acondicionado o la luneta térmica encendidos y con todo eso activo, girar la llave o pulsar el botón de arranque. ¿Qué pasa entonces? Que le estás pidiendo a la batería y al motor de arranque que hagan doble trabajo, mover el motor y al mismo tiempo alimentar todos esos sistemas eléctricos. Ese esfuerzo extra provoca caídas bruscas de voltaje. El motor de arranque puede quedarse pillado, hacer ruidos raros o incluso no conseguir girar con la fuerza necesaria para poner en marcha el motor. A la larga, este mal hábito acorta la vida de la batería, castiga el motor de arranque y obliga al alternador a trabajar más de la cuenta para recuperar la carga perdida una y otra vez. ¿El resultado? Más visitas al taller y más dinero gastado en componentes eléctricos. La solución es sencilla. Antes de arrancar, apaga todo lo que no sea necesario. Radio, clima, luces que no hagan falta. Arranca siempre con la menor carga posible sobre la batería y deja que el motor arranque libre. Una vez en marcha y estabilizado el ralentí, entonces sí, enciende lo que necesites. Es un gesto mínimo que, repetido cada día, alarga la vida del sistema eléctrico y del motor de arranque. Y aún así, este no es de los peores errores. Error 22. Ignorar las luces de advertencia durante el arranque. Seguro que has visto que, al dar contacto, el tablero se ilumina con varias luces rojas y amarillas. Eso es normal. Es un autochequeo rápido de todos los sistemas. Lo que no es normal es que esas luces se queden encendidas después de unos segundos o que empiecen a parpadear cuando el motor ya está en marcha. Ahí es donde muchos fallan. Miran hacia otro lado y siguen conduciendo como si nada. Por ejemplo, si la luz roja de presión de aceite permanece encendida, significa que el motor no está recibiendo la lubricación adecuada. Traducido, estás dejando que metal roce con metal a alta velocidad. Es como cocinar el motor a fuego alto sin una gota de aceite. El daño puede ser brutal y muy caro. Lo mismo ocurre con la luz de check engine o fallo motor. Puede indicar problemas en bujías, sensores, sistema de inyección o incluso en el catalizador. Algo que hoy es una pequeña anomalía puede terminar en una avería grande si la ignoras durante semanas o meses. El error está en acostumbrarse a ver una luz encendida y pensar ya se quitará sola. No. No se va a quitar sola. Si una luz no se apaga después del arranque o aparece de forma intermitente, hay que actuar. Parar, revisar el manual, comprobar niveles básicos y, si la luz persiste, ir al taller lo antes posible. Atender estas señales a tiempo puede ahorrarte miles de pesos y, sobre todo, evitar que el motor se arruine antes de lo previsto o que el coche te deje tirado justo el día que menos te conviene. Error 21. Mantener la llave demasiado tiempo en la posición de arranque. Este error es silencioso, pero va desgastando componentes clave. Cuando giras la llave, pasas por una primera posición en la que se enciende el tablero y se hacen las comprobaciones, y después llegas a la posición de arranque,
en la que el motor de arranque actúa y hace girar el motor. El problema aparece cuando mantienes la llave demasiado tiempo en esa última posición, aunque el motor ya haya arrancado. El motor de arranque está diseñado para trabajar solo unos segundos. Si lo obligas a seguir funcionando cuando el motor ya está en marcha, lo sobrecalientas, desgastas sus engranajes y castigas la batería sin necesidad. Muchos conductores creen que ese segundito extra no pasa nada, pero repetido día tras día acorta seriamente la vida del sistema de arranque. La regla correcta es muy simple. Gira la llave con decisión, deja que el motor arranque y en cuanto lo oigas coger vida, suelta inmediatamente. Nada de mantener la llave girada por si acaso. Si el motor no arranca al primer intento, no te quedes insistiendo durante muchos segundos seguidos. Espera unos instantes y vuelve a intentarlo de forma breve. De esta manera evita sobrecalentar el motor de arranque y puedes detectar si el problema es de batería, combustible o encendido, en lugar de castigar todo el sistema a ciegas. Y cuidado, porque el siguiente error es uno de los que más castiga al motor cuando tu rutina diaria está llena de pequeños desplazamientos. Error 20. Hacer viajes cortos con arranques repetidos. Este es uno de los errores más destructivos y al mismo tiempo, uno de los más comunes. Mucha gente usa el coche solo para ir a la tienda de la esquina, para hacer un mandado rápido o para recorrer distancias tan cortas que el motor apenas tiene tiempo para despertar. Parece algo inofensivo, pero esos trayectos diminutos son un martillazo diario para el motor. ¿Por qué? Porque el motor necesita alcanzar su temperatura ideal para que el aceite fluya correctamente y lubrique todas las piezas. Cuando haces recorridos de 1, 2 o 3 minutos, el motor nunca llega a esa temperatura. El aceite se queda espeso, la lubricación es incompleta y el desgaste interno se multiplica. Y eso no es todo. Al apagar y encender repetidamente en lapsos muy cortos, el motor de arranque y la batería trabajan muchísimo más de lo que deberían. Así se acorta su vida útil y aparecen fallos misteriosos que parecen surgir de la nada. Además, en trayectos cortos no se evapora la humedad acumulada dentro del motor y del escape, lo que favorece la corrosión interna. Eso se transforma en óxido, fugas, pérdida de potencia y averías muy costosas con el paso del tiempo. Si tu rutina diaria incluye muchos viajes cortos, la mejor estrategia es combinarlos. Haz varias tareas en un solo recorrido o agrega unos minutos más de manejo para que el motor alcance la temperatura ideal. El simple hecho de permitir que el motor trabaje como debe cambia por completo su vida útil. Error 19. Acelerar al arrancar. Este error viene del pasado. Antes, en coches carburados, se usaba el acelerador para ayudar al arranque. En los autos modernos eso ya no funciona así. Hoy, los motores gestionan por sí solos la mezcla de aire y combustible mediante la electrónica. Si pisas el acelerador en el momento del arranque, lo único que haces es desajustar esa mezcla, enviar más gasolina de la necesaria y forzar al sistema a corregir un desequilibrio que tú mismo creaste. ¿El resultado? Arranques más bruscos, combustión irregular y un desgaste innecesario en el catalizador, que puede resentirse por exceso de gasolina sin quemar. Además, si acostumbras a pisar el acelerador al arrancar, puedes generar vibraciones adicionales en un motor frío que no está preparado para ese tipo de esfuerzo. Lo correcto es sencillo: no toques el acelerador. Dale contacto, deja que el motor arranque solo y evita cualquier acelerón en los primeros segundos. Esto permite que el coche gestione el arranque de la forma más segura y eficiente, asegurando que la mezcla, la lubricación inicial y el ralentí se estabilicen sin tensión adicional. Es uno de esos hábitos que, una vez corregido, marca una diferencia invisible pero enorme. Error 18. Repetir intentos de arranque una y otra vez. Este es el típico error desesperado: girar la llave o pulsar el botón repetidamente, como si el motor fuera a resucitar por insistencia. Pero cada intento fallido genera calor en el motor de arranque, agota la batería y, en muchos casos, inunda las bujías de combustible, lo que hace aún más difícil que el motor prenda. El motor de arranque no está hecho para trabajos prolongados. Está diseñado para funcionar por ráfagas muy cortas. Si lo obligas a actuar repetidas veces sin descanso, lo sobrecalientas, quemas sus bobinas internas y empiezas a generar fallas en su piñón o en sus engranajes. La batería también sufre. Cada intento requiere una descarga grande, y al repetirla sin pausa, la abandonas sin tiempo para recuperarse. Y si la mezcla se enriquece demasiado por intentos fallidos, el motor termina más ahogado que antes.
La forma correcta de actuar es clara. Si el coche no arranca al primer intento, espera unos segundos. Si falla otra vez, revisa la batería, escucha si el motor gira lento, si hay clics, si huele a gasolina o si hay algún indicador en el tablero. Si después de 2 o 3 intentos no prende, no sigas insistiendo, solo agravarás el problema. En ese caso, lo más prudente es investigar la causa o llamar a un profesional. Error 17. Encender el motor con aceite viejo o demasiado fino. Arrancar un motor con aceite en malas condiciones es como pedirle a un atleta que corra descalzo sobre grava. El aceite viejo pierde viscosidad, se contamina con partículas metálicas y deja de lubricar correctamente. Eso significa que, justo en esos primeros segundos, los más críticos de todos, el motor está prácticamente desprotegido. El aceite degradado también pierde capacidad para disipar el calor. Esto provoca que el motor trabaje a temperaturas más altas desde el primer minuto, lo cual acelera desgaste, deforma piezas sensibles y puede generar acumulación de lodos pegajosos que terminan bloqueando conductos internos. El motor pierde potencia, aumenta el consumo y eventualmente aparece la temida reparación mayor. La solución es muy simple. Cambia el aceite a tiempo y usa siempre el grado recomendado por el fabricante. Un aceite demasiado fino para las condiciones del clima o para el estado del motor puede no mantener una película protectora adecuada en el arranque, lo que multiplica la fricción en un momento donde la lubricación es crítica. Saltarse el cambio de aceite o usar uno incorrecto es uno de los errores más caros que existen. Error 16. Arrancar con el volante completamente girado. Muchas personas hacen esto sin pensarlo. Estacionan con el volante girado al máximo y arrancan así. Pero en esa posición, la dirección asistida, ya sea hidráulica o eléctrica, está bajo mucha tensión. Esto obliga al sistema a trabajar más justo en el primer segundo, cuando el motor aún está frío y el aceite de la dirección no ha circulado. Ese esfuerzo extra desgasta prematuramente la bomba de dirección, la cremallera, los soportes del motor e incluso el volante bimasa en algunos coches. Además, puede generar ruidos y vibraciones que, repetidas día tras día, van dañando piezas que casi nadie revisa hasta que ya es tarde. Antes de arrancar, deja el volante recto. Es un gesto mínimo que quita un enorme peso de encima a todo el sistema de dirección. Error 15. Arrancar el coche con una marcha puesta. Este error parece inocente, pero puede generar un esfuerzo enorme en el motor de arranque y en la transmisión. Cuando intentas encender el coche con una velocidad puesta, el motor no solo tiene que mover sus propios componentes, sino también toda la transmisión y las ruedas. Eso duplica el esfuerzo y puede quemar el motor de arranque mucho antes de lo esperado. Y si además tienes el freno de mano puesto, el coche dará un tirón brusco que puede dañar tacos de motor, la caja y hasta los frenos. Los automáticos suelen tener un seguro para impedirlo, pero aún así es mejor asegurarse. La regla correcta es clara. Antes de arrancar, pisa el embrague y pon el coche en punto muerto. Así el motor arranca libre, sin cargas extra y sin arranques bruscos que castiguen medio coche. Error 14. Intentar arrancar con batería débil. Una batería casi agotada es una trampa. Cuando la batería está baja, el motor de arranque lucha para girar el motor y se generan ese famoso clic o los intentos perezosos que nunca llegan a nada. Insistir así solo agota aún más la batería, calienta el motor de arranque y puede dañarlo. Además, el voltaje inestable afecta sensores, módulos electrónicos y la propia ECU del coche. Lo correcto es simple. Si notas que el arranque suena lento, revisa la batería o pide asistencia con pinzas. Y sobre todo, asegúrate de que los bornes estén limpios y bien apretados. Un mal contacto puede simular una batería muerta y crear problemas eléctricos que parecen fallos graves. Error 13. Arrancar o mover el coche con el capó abierto. Puede sonar a error de principiantes, pero ocurre más de lo que imaginas. Mover el coche con el capó abierto limita la visión y puede provocar accidentes absurdos. No ves peatones, bordillos ni coches que vienen de frente. También puede hacer que el propio capó golpee el parabrisas o se doble por la fuerza del viento, generando reparaciones caras. Además, al moverse, el capó abierto permite la entrada de suciedad, piedras o polvo en zonas sensibles del motor. Antes de arrancar, asegúrate siempre de que el capó esté bien cerrado y hayas escuchado el clic de seguridad. Error 12. Arrancar en pendiente sin preparación. Un arranque mal hecho en una pendiente puede dañar la transmisión, el embrague y, en algunos casos,
Hacer que el coche ruede hacia atrás. En manuales, la técnica correcta es usar el freno de mano. Lo mantienes, encuentras el punto de fricción, aceleras suavemente y lo sueltas. Esto evita tirones violentos y protege los componentes. En automáticos, usa los modos específicos o el control de arranque en pendiente si lo tiene. Arrancar sin esta preparación provoca esfuerzos innecesarios, desgaste acelerado y riesgo de accidentes. Error 11. No revisar los fluidos críticos antes de comenzar. Arrancar sin revisar aceite, refrigerante, frenos o dirección asistida es una invitación directa a fallos graves. Un motor con poco aceite puede griparse en minutos. Un nivel bajo de refrigerante provoca sobrecalentamiento, deformación de piezas y fallos de junta. Un nivel bajo de líquido de frenos afecta la fuerza de frenado y aumenta el riesgo. Son revisiones de segundos que evitan averías de miles. Los fluidos son la sangre del coche, y sin ellos no hay arranque seguro. Error 10. Arrancar el coche en condiciones climáticas extremas sin preparación. El frío extremo convierte el aceite en una especie de miel espesa que tarda en circular. El motor, mientras tanto, gira casi en seco durante los primeros segundos. Esto multiplica el desgaste y hace que el motor de arranque y la batería trabajen al límite. En calor extremo sucede lo contrario. El motor y el refrigerante pueden estar ya a una temperatura muy alta, y si arranca sin darle un respiro, el sistema opera bajo estrés, con riesgo de sobrecalentarse en los primeros minutos. En invierno, deja que el motor estabilice el ralentí antes de moverte. En verano, evita arrancar fuerte tras estacionar bajo el sol o después de un viaje muy exigente. Es un detalle simple que evita esfuerzos innecesarios justo cuando el motor está más vulnerable. Error 9. Ignorar ruidos o luces inusuales durante el arranque. Un chirrido, un golpe metálico, un zumbido extraño o una luz que no se apaga tras unos segundos no son decoraciones del tablero, son avisos directos de problemas internos. Muchos los ignoran porque luego desaparecen, pero desaparecer no significa que el problema dejó de existir. Puede tratarse de frenos desgastados, rodamientos en mal estado, sensores fallando, fugas de aceite, baja presión o problemas eléctricos. Cada ruido nuevo es información valiosa sobre el estado del motor. Atender estas señales a tiempo evita daños mayores y diagnósticos costosos. Error 8. No inspeccionar la correa de transmisión. La correa de transmisión coordina el movimiento entre el cigüeñal y el árbol de levas. Si está agrietada, floja o desgastada, puede empezar a emitir chirridos o vibraciones. Si se rompe mientras el motor está encendido, puede provocar un choque entre válvulas y pistones, lo que suele terminar en una reparación total del motor. Revisarla periódicamente y cambiar tensores, poleas y accesorios cuando corresponda es una de las inversiones más baratas y más importantes para evitar una catástrofe mecánica. No es una pieza para dejar para después. Error 7. Calentar autos viejos como si fueran modernos, o viceversa. Los coches carburados necesitaban calentarse 1 o 2 minutos para estabilizar la mezcla de combustible y aire. Pero los autos modernos con inyección electrónica están diseñados para funcionar bien desde el primer segundo. Dejar un auto moderno al ralentí durante largos minutos solo gasta combustible y contamina más. Si tienes un coche antiguo, dale tiempo para que el aceite circule bien, pero no lo dejes 10 minutos en ralentí porque no aporta nada. Y seas moderno o antiguo, evita acelerar fuerte hasta que el motor alcance temperatura óptima. Error 6. No cambiar las bujías a tiempo. Las bujías generan la chispa que enciende la mezcla dentro del motor. Cuando están desgastadas, el arranque se vuelve inestable. Tirones, fallos, consumo elevado y pérdida de potencia. Incluso pueden encender la luz de fallo motor o dañar el catalizador por combustiones incompletas. Cambiarlas a tiempo, según el kilometraje recomendado, mantiene el arranque limpio y el motor eficiente. Son piezas pequeñas, pero ignorarlas puede generar problemas enormes. Error 5. No inspeccionar un coche que ha estado parado durante meses. Un coche inactivo no está descansando, está deteriorándose en silencio. Los neumáticos pierden presión, se deforman y pueden presentar grietas invisibles que revientan en movimiento. La batería se descarga y pierde capacidad, y si está muy vieja, puede no retener carga ni aunque intentes reforzarla. Los líquidos, aceite, frenos, refrigerante, envejecen, se contaminan y pierden propiedades, lo que puede provocar sobrecalentamientos,
frenadas débiles o fallos al girar el volante. Los frenos pueden quedarse pegados por óxido, la gasolina vieja se degrada y forma sedimentos que obstruyen inyectores, y las correas pueden cuartearse por inactividad. Antes de arrancar un coche que estuvo parado semanas o meses, hay que revisarlo. Presión de neumáticos, estado de batería, niveles de líquidos, frenos, correas, y si es necesario, drenar gasolina vieja. Saltarse esta revisión es pedir un fallo. Error 4. No verificar los niveles de líquidos antes de arrancar. Arrancar sin revisar los niveles de aceite, refrigerante, líquido de frenos o dirección asistida es como correr un maratón con deshidratación severa. El aceite mantiene lubricadas las piezas internas. Si está bajo, el motor puede griparse en minutos. El refrigerante evita que el motor alcance temperaturas peligrosas. Si falta o está deteriorado, el sobrecalentamiento puede dañar juntas, culatas y el propio sistema de enfriamiento. El líquido de frenos bajo compromete la capacidad de detener el coche, y el de dirección afecta la suavidad de giro. Revisar estos niveles toma menos de un minuto y evita averías que fácilmente pueden costar miles. Muchos conductores lo pasan por alto porque ayer estaba bien, pero la realidad es que un pequeño goteo o una fuga mínima pueden vaciar un sistema crítico en horas. Error 3. Ignorar bornes y terminales de batería corroídos. Esa capa blanca, azulada o verdosa en los terminales de la batería no es una simple suciedad, es corrosión que bloquea la correcta circulación de corriente. Un mal contacto puede causar arranques lentos, fallos eléctricos, luces intermitentes, pérdida de potencia e incluso que el coche no arranque en absoluto. Además, la corrosión puede avanzar hacia el cableado, dañando conectores y sensores. Limpiar la batería es sencillo y barato, y prolonga la vida tanto de la batería como del sistema eléctrico. Ignorar este problema hace que muchos coches mueran antes por fallos eléctricos que por fallos mecánicos. Error 2. Saltarse el mantenimiento programado. Muchos creen que el mantenimiento se hace solo cuando el coche da señales de fallo. Eso es un error carísimo. Los servicios programados están diseñados para reemplazar filtros, ajustar niveles, revisar desgastes y anticipar fallas antes de que se conviertan en problemas graves. Saltarte un mantenimiento puede provocar que el aceite se degrade demasiado, que los filtros se saturen, que las bujías se desgasten, que los tensores de correa fallen y que la transmisión trabaje bajo condiciones peligrosas. Cada componente tiene un tiempo de vida y si no lo respetas, el desgaste se acelera. Cumplir el mantenimiento programado es una inversión pequeña que evita reparaciones gigantes. Error 1. Confiar ciegamente en el sistema Start/Stop. El sistema de arranque y parada automática parece mágico. El motor se apaga en un semáforo y vuelve a encenderse solo cuando pisas el acelerador. Pero cada ciclo exige un trabajo extra de la batería, del motor de arranque y de teclas electrónicas clave. En tráfico denso o temperaturas extremas, el sistema puede exigir demasiado a componentes que no están en su mejor estado. Una batería debilitada puede fallar al intentar arrancar otra vez, y un motor de arranque usado puede fallar justo cuando más lo necesitas. Además, si hay sensores en mal estado, el sistema puede apagarse sin avisar. No se trata de no usar el sistema, sino de no confiar ciegamente en él. Mantén tu batería en buen estado, revisa sensores y escucha cualquier señal inusual. Muchos de estos errores tienen algo en común. Ocurren en los primeros segundos. Cuando el motor está frío, el aceite aún no circula bien y la electrónica apenas se está estabilizando. Ese instante inicial, que muchos ven como un trámite, es en realidad un momento crítico donde cualquier mal hábito deja una huella que no se borra. Los coches no suelen fallar por una única avería repentina, sino por pequeños descuidos acumulados cada mañana. Y lo más curioso es que casi todos estos errores son evitables con simples gestos que no cuestan tiempo ni dinero. El arranque es el momento en el que más tensión sufre el sistema eléctrico, donde las bujías trabajan más, donde los sensores deben reaccionar al instante y donde el motor necesita una lubricación rápida aunque el aceite aún esté espeso. Por eso tantas averías graves empiezan aquí. Un arranque brusco, un acelerón innecesario, un fluido bajo, una correa a punto de romper o una batería débil que obliga a todo el sistema a trabajar al límite. Es el tipo de estrés que no se nota ese día, pero sí meses después cuando aparece una falla misteriosa. Entender esto cambia por completo la forma en la que cuidas tu coche. Cada gesto correcto en el arranque, esperar unos segundos, revisar un nivel, evitar cargas extra, no repetir arranques, se convierte en protección real para el motor.
Los coches que llegan a los 300,000 o 400,000 kilómetros sin problemas no son los más nuevos ni los más caros. Son los que han sido arrancados correctamente miles de veces. Esa es la verdadera diferencia entre un motor que envejece rápido y uno que parece indestructible. A estas alturas, ya queda claro que arrancar un coche no es simplemente girar una llave o pulsar un botón. Es un momento crítico donde se define buena parte de la vida útil del motor. Cada pequeño descuido, desde un accesorio encendido hasta un fluido bajo, suma desgaste. Y cada buena práctica, esas que casi nadie hace, construye un motor más resistente, más limpio y más estable. Muchos conductores piensan que los motores fallan sin avisar, de un día para otro, pero no es así. La mayoría de fallas graves se gestan lentamente, durante meses o años, en esos arranques mal hechos que parecían insignificantes. Un motor que arranca forzado, que sufre caídas de voltaje, que opera sin lubricación completa o que enfrenta esfuerzos innecesarios en frío, va acumulando un desgaste que después se manifiesta en ruidos, pérdidas de potencia, vibraciones, luces encendidas o reparaciones costosas que parecen no tener explicación. La diferencia real entre un coche que envejece rápido y uno que dura décadas está en la constancia. En hacer las cosas bien todos los días, incluso cuando nadie ve el beneficio inmediato. El motor no se protege con una gran reparación, sino con cientos de minigestos repetidos. Apagar accesorios, revisar niveles, evitar acelerones, no abusar del motor de arranque, dar al motor unos segundos para estabilizarse, mantener batería y bujías en buen estado. Son acciones pequeñas, pero acumuladas hacen una diferencia enorme. Cuidar los arranques no solo reduce gastos, sino que crea un coche más confiable. Uno que no tiembla al encender, que no falla en un día frío, que no sorprende al conductor con un fallo eléctrico o una luz roja de emergencia. Ese tipo de coche no se logra con suerte, se fabrica cada mañana. Después de ver estos 23 errores, queda algo clarísimo. La mayoría de los daños graves de un motor no ocurren en carretera, ni en viajes largos, ni cuando lo llevas rápido. Ocurren en casa, cada mañana, en esos primeros segundos que casi nadie toma en serio. El arranque es el examen diario del motor, y cada gesto que haces en ese momento deja huella. Si lo haces bien, el motor envejece lento, funciona suave y responde siempre. Si lo haces mal, el desgaste se acelera aunque no puedas verlo. Lo importante es que ahora tú ya no estás en ese grupo que arranca el coche sin pensar. Ahora conoces los errores que destruyen motores y sabes exactamente qué hacer para evitarlo. Pequeños hábitos como apagar accesorios antes de arrancar, no insistir cuando el motor no prende, revisar niveles, escuchar ruidos nuevos, dejar el volante recto, no acelerar en frío o respetar las revisiones programadas hacen más por tu motor que cualquier aditivo, cualquier milagro mecánico o cualquier recomendación viral. Tu coche puede vivir muchísimo más de lo que crees. Puede pasar los 200,000 kilómetros, los 300,000, incluso los 400,000 si lo tratas bien desde el arranque. No necesitas piezas exóticas ni gastar una fortuna, solo constancia, atención y sentido común. Son los hábitos del día a día los que construyen un motor duradero. Así que ahora que ya conoces estos errores, te toca aplicarlo. Observa cómo arranca tu coche mañana, si está libre, si suena parejo, si responde sin vibraciones. Con estos cuidados, no solo evitarás reparaciones costosas, tendrás un coche más seguro, más confiable y un motor que te acompañará durante años sin dramas. Y si quieres seguir aprendiendo más trucos para que tu coche dure una vida entera, suscríbete, deja tu like y activa la campanita, porque lo que viene te va a ayudar a ahorrar mucho dinero y a entender tu coche como nunca antes.